Muy bien, vamos a explicar lo que decíamos que son las distancias de transporte. ¿De qué manera el diagrama de masas me ayuda a planificar mis distancias de transporte? ¿Ya? Vamos a hacer la misma gráfica para que esté un poquitito más limpia que la que hicimos hace rato. Teníamos nuestro perfil longitudinal. Algo así. Nuestro proyecto, que era algo así también. Teníamos los volúmenes en metros cúbicos. Aquí teníamos las cotas, en metros sobre el nivel del mar. Aquí están las distancias progresivas, que ya no las voy a anotar todas. Vamos a anotar solamente las más representativas. Vamos a poner la 0 más 0, 0. 0 más 100. 0 más 200. 0 más 300. 0 más 400, 0 más 500 por dar algunos valores, ¿ok? Bueno, diagramita de masas, decíamos que la curva crece en corte, decrece en relleno, crece en corte y decrece en relleno, ¿ya? Bueno, ese era mi diagramita de masas. Para empezar, vamos a hacer una primera compensadora. Vamos a hablar de distancias de transporte. La primera distancia de transporte se llama acarreo simple. Esta distancia de acarreo simple no, no se paga. Es decir, estamos hablando de transporte por si acaso, ¿no? La distancia de acarreo simple no se paga. ¿Por qué no se paga? Porque son distancias que, bueno, para empezar son relativamente cortas, pero esto se paga dentro del movimiento de tierras. ¿Cómo se paga el movimiento de tierras? Es lo que el tractor puede empujar, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un corte, vamos acá, ¿sí? Yo tengo una pequeña compensadora, acá puedo trazar una pequeñita, decir que esta primera compensadora sea, bueno, lo que pasa es que aquí mi escalita no me está ayudando mucho. Haremos algo más sencillo. Vamos a cambiar un poquito la escala de nuestro gráfico para que sea más clara la película, ¿ya? Es decir, vamos a cambiar nuestra escala horizontal para que sea más entendible la figura. Vamos a decir que aquí es la 1 más 0, 0, o 1 más 0, 0, 2 más 0, 0, 3 más 0, 0, 4 más 0, 0 y 5 más 0, 0. O sea, 5 kilómetros ahora es mi proyecto, ¿ya? Creo que aquí va a quedar mucho más claro. Ahora sí. Entonces, mi primera compensadora va a ser una pequeña, chiquitita acá, una línea chiquitita. ¿De cuánto es esta compensadora? La primera compensadora. Esta primera compensadora va a ser, por ejemplo, de 100 metritos. Esta primera compensadora va a ser de 100 metritos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que voy a
de colorcito, que este primer volumen de 100 metritos, es decir, este corte de acá va a entrar a este relleno de acá, no está dibujado a escala lógicamente, pero ese primer volumen de movimiento de tierras no se va a pagar, ¿está bien? O sea, no lo voy a computar como pago con transporte, o sea, vamos a ir de nuevo acá. Acarreo simple no se paga, dice, porque está en movimiento de tierras. Entonces, aquí repito, no hay transporte en volqueta. En camión volquete, como ustedes quieran. No hay transporte en camión, ¿sí? Solo hay empuje con tractor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este primer movimiento de tierras, pues se tiene que empujar con el tractorcito. ¿Se puede evitar esto? Sí, no siempre va a existir. Depende de la pendiente, depende del tipo de suelo. Hay que tomar las variables. Uno cuando vaya al terreno, ¿verdad? Uno se va a dar cuenta de cómo se puede trabajar, ¿sí? Entonces, si se puede, bienvenido. Sí, vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ahorrarnos unos pesitos. Vamos a ahorrarle un poco de plata al proyecto y se va a hacer esa compensación en los donde se pueda. O sea, acá, por ejemplo, se puede intentar hacer eso mismo. De igual manera, este primer cortecito de 100 metritos o lo que sea, ¿sí? Este cortecito a este relleno, y aquí también se puede hacer lo mismo. Si eso está dentro de mi proyecto, ¿no? O sea, si el terreno lo permite, ¿sí? Este cortecito va a entrar acá, a ese relleno. Entonces, eso se llama acarreo simple. Repito, no se paga como transporte de material, no hay transporte en volqueta y solo es el empuje con el tractor. Muy bien. ¿Cuál es el otro movimiento de tierras? El otro ya es con volqueta, es el sobreacarreo. El sobreacarreo ya se paga. Y la forma de pago, pues, es variable. Cada empresa tiene su concepto, cada alcaldía, gobernación, en realidad dependemos mucho de la empresa consultora, ¿verdad? Se paga. Esto es transporte con volqueta. ¿Ok? ¿Cómo se paga esto? La forma más fácil de pagar es armar rangos. Es la forma más fácil de pagar, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, mi acarreo simple, ¿cuánto va a ser mi acarreo simple? Yo diría desde hasta los 100 metros tal vez podría definir mi acarreo simple. O sea, una cuadra podrá empujar la volqueta, o perdón, el tractor podrá empujar una cuadra, ¿sí? Definir, ¿no? Del eje 150 metros izquierda, ¿sí? Podrá, derecha, eh, podrá empujar 100 metros. Yo defino esto, ¿verdad? Tal vez no sean 50, tal vez sean 100, tal vez sean 0. ¿Mm? Entonces tengo que ver en campo cuánto de acarreo simple voy a colocar. Digamos que sean 100 metritos que puede empujar el tractor. El sobreacarreo entonces va a ser entre los 100 metros, puedo decir un precio, hasta 1 kilómetro. ¿Sí? Y definir un precio, ya sea en dólares o en bolivianos. ¿Cómo se hace este cálculo del precio? Pues como les ha enseñado el ingeniero Jaime Ayllón en productividad de equipo. ¿Cuánto cuesta la hora del equipo? ¿Cuánto de combustible va a gastar? Hay que ver el factor de suelo, el factor de pendiente, todo lo que ha enseñado el ingeniero Ayllón en su materia, ¿verdad? Ingeniero, una consultita. Cuando se dice que no se paga en el acarreo simple, estamos hablando solo de la productividad de las máquinas y no así del operador, digamos, de la máquina. El acarreo simple es con el tractor y el tractor está cobrando hora de tractor, hora de corte. O sea, en tu precio de corte, en tu precio de el ítem de corte, ya tienes todo pagado, inclusive los impuestos, precio
Hasta el combustible del tractor estás pagando. Oh, ya, ya, ya. Lo que no se paga es que no hay volqueta. En realidad no vas a pagar. Lo que pasa es que muchos dicen el acarreo simple también debería pagarse. No, porque no vas a cargar ni un solo cubo a la volqueta. Si estás pagando, o sea, aquí vamos a recalcar eso, se paga con el ítem de corte. Muchas gracias por la pregunta, faltaba esa aclaración, creo, ¿no? Se paga con el ítem de corte, no está haciendo gratis la empresa. La empresa va a cortar con el tractor, solamente que como está cerquita al relleno, ¿verdad? Aquí podemos ver, como está cerquita al relleno, son 100 metritos o 50 en este caso, ¿verdad? Va a empujar, va a avanzar, estamos diciendo que del eje del corte está avanzando 50 a la izquierda y 50 a la derecha, ¿verdad? Entonces, 50 metritos va a cortar y 50 metritos va a empujar, ¿sí? Eso es lo que puede empujar el tractor. El tractor lo va a ir metiendo al huequito, si vale el término, ¿ok? Bueno, puedo decir el siguiente tramo de sobreacarreo, igual decir de 1 kilómetro, por ejemplo, ustedes ya son los encargados de esto. Repito, en función de la topografía, del grado de dificultad, pero un rango interesante puede ser de 1 a 5 kilómetros. Igual sacaríamos un precio dólares o en bolivianos, ¿verdad? El otro rango puede ser de 5 kilómetros a 10 kilómetros. Y así podemos ir armando rangos. Es 10 kilómetros a 15 kilómetros y de 15 a 20 kilómetros. Bueno, cada uno de estos va a tener su precio. Yo voy a calcular un precio. Si ponemos aquí valores, digamos, tentativos, así para darnos una idea. Por ejemplo, el precio por metro cúbico. Todos bolivianos por metro cúbico. Bolivianos nomás. Cuando hay presupuesto en dólares, tenemos que cambiar a bolivianos. Para que tenga una idea, el primer precio puede ser 2 pesitos, el otro precio podría ser tal vez 4 pesitos, el otro podría ser 6 pesitos, 8 y 10 bolivianos, ¿ya? Estoy inventándome estos valores tentativos para que tengamos una idea y tengamos además el cuidado de lograr, y vamos a poner nota, se debe buscar el transporte óptimo. ¿Cuál es el transporte óptimo? El más económico. O sea, utilizar en la medida de lo posible las menores distancias de transporte. Y para eso me sirve el diagrama de masas. Para eso me sirve el diagrama de masas. ¿Cómo voy a utilizar mi diagrama de masas? Voy a decir, por ejemplo, tengo acá un corte, vamos a pintar con lila, a ver, este corte de aquí, todito este corte de acá. ¿Cuántos cubos son? Facilito, sabíamos calcular, ¿se acuerdan? Y habíamos aprendido. Hacemos esta operación y sacamos H. H, ¿verdad? Son 3 centímetros. Mi escala era de que 1 centímetro son 1000 cubos. Entonces, esto me representa que en el terreno tengo un volumen de 3000 metros cúbicos para transportar. ¿Está bien? Tengo 3000 metros cúbicos para transportar. Muy bien. Ahora, ¿dónde voy a transportar esos 3000 cubos? ¿Cómo se hace la distancia de transporte? Lo más cerca es lo más recomendable. O sea, si yo hago un transporte de la progresiva 1 y decido transportar a la progresiva 20 para poder cobrar estos 10 pesitos, pues eso no es transporte óptimo, ¿verdad? Todo lo contrario, es un transporte antieconómico.
¿verdad? Eso es antieconómico. Entonces, yo como director de obra o como supervisor de obra, debo controlar y para eso me sirve el diagrama de masas. Les digo, acá tengo cuánto de relleno tengo en este lugar. ¿Cuánto de relleno será esto de acá, todito esto de acá? ¿Cuánto de relleno será? Entonces, esto medimos facilito. Sacamos acá hasta este punto de acá. Medimos esta altura H. Y resulta que este relleno es de 5 centímetros. H' son 5 centímetros. Por lo tanto, H' es 5.000 cubos. ¿Verdad? Muy bien. Ya sé cuánto vale ese relleno. Entonces, trazo una compensadora. Repito, en primera instancia debo ver que el suelo sea apto para rellenar, todo lo que habíamos hablado ya. Entonces, aquí trazamos esta línea compensadora hasta el otro extremo y eso me va a garantizar de que mi relleno sea igual a mi corte, ¿sí? Entonces, subimos acá. Y hasta acá puedo rellenar. Este es el relleno que voy a necesitar. Muy bien. ¿Cómo se mide la distancia? No necesitamos hacer matemáticas ni hacer física, ¿ok? A veces muchos quieren hacer todo un cálculo de centro de gravedad matemático. No. Aquí más o menos donde nosotros consideremos a ojo, ¿sí? ¿Por qué a ojo? Porque estoy manejando rangos. Estos son mis rangos. No necesita ser exacto, ¿no? Ah, ojo, aquí este es mi centro de gravedad. Centro de gravedad. Y acá donde va a llegar a más o menos a ojo también, al centro del relleno, este es mi centro de gravedad. Entonces, medimos esta distancia de centro de gravedad a centro de gravedad. Esta es mi distancia de sobreacarreo. La medimos, ¿verdad? Estoy aproximadamente en la 0,500 hasta la progresiva 2000, hasta la 2. Mi distancia de sobreacarreo 1, que es esta de acá, es igual aproximadamente a 1500 metros. Me voy a mi tabla de rangos y estoy en el segundo rango. Estoy acá, por lo tanto debo pagar 4 bolivianos por metro cúbico. Entonces, son 3.000 cubos que voy a mover. Por lo tanto, el pago que tengo que planificar de mi distancia de sobreacarreo 1 es de, ¿cuánto era? 4 bolivianos. 3 por 4, 12.000 bolivianos va a ser todo mi transporte. ¿Por qué? Porque el pago en este lugar es de 4 bolivianos metro cúbico. De esa manera voy planificando mis distancias de transporte, mi distancia de sobreacarreo, esa sería la 1, y así vamos a seguir avanzando, la 2, la 3, etcétera. Y voy planificando no solamente mi trabajo, sino también voy planificando mi economía de trabajo. Cuánto tengo que pagar, etcétera. Si es que yo no tengo tantas volquetas, es harto transporte, me tengo que alquilar volquetas, todo lo que han llevado en maquinaria y equipo ahora se aplica plenamente. Entonces aquí tienen que lograr un transporte, pero totalmente eficaz, totalmente perfecto. Básicamente es eso. Ahora respondemos la pregunta de su compañero que me decía, ¿cómo hacemos esta distancia de sobreacarreo? Muy bien, aquí tengo un sobrante 1, un sobrante 2 y un sobrante 3. Cuando no tengo posibilidades de compensar, tenía muy poquitita compensación, aquí son chiquititas las compensaciones, este material se tiene que botar. Para este retiro de material, lo recomendable es que la distancia no sea mayor a 20 kilómetros. Aquí hemos mostrado nosotros que tenemos varios pagos. La idea es que no sea mayor a 20 kilómetros, que no sea la más cara, ¿verdad? Tratar de que no sea la más cara. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar buzones.
buzones de deposición a distancias que no sean, que no alcancen los 20 kilómetros. Entonces, si mi proyecto que está acá en la 0, vamos a decir que el proyecto aquí tiene 10 kilómetros, hasta acá tiene 20 kilómetros, 30 kilómetros, entonces es un proyecto que tiene 40 kilómetros. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Debo buscar por lo menos unos 2 buzones, ¿verdad? Por lo menos unos 2 buzones y colocarlos de manera estratégica, o sea, buscar de manera estratégica que estén ubicados, por ejemplo, yo trataría de buscar uno que esté en la progresiva, no sé, la progresiva 15 kilómetros, de tal manera que sea un centro de gravedad y la otra en la progresiva 35 kilómetros, para que mis transportes no sean muy largos, ¿verdad? Entonces, del acero, si corto todo este sobrante de acá, ¿a dónde va a llevar? ¿Verdad? Este sobrante de acá, máximo va a recorrer 15 kilómetros, ¿verdad? Este sobrante de acá, ¿cuánto va a recorrer? 5 kilómetros. Este sobrante de acá, ¿cuánto va a recorrer? Si está en la 22 hasta la 35, ¿verdad? 13 kilómetros. Este sobrante de acá, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, la distancia de recorrido siempre va a ser menor, ¿verdad? A mi más cara opción, ¿verdad? Ahora, si no tengo la posibilidad de buzón, ¿verdad? A esa distancia, que podría ocurrir, ¿verdad? Usualmente no ocurre. Pero imagínense que no ocurra, ¿verdad? Tendría yo que generar un presupuesto solamente para el transporte de material sobrante, ¿sí? Pero no tenemos ese problema, por suerte, en los proyectos. Siempre se presenta un buzoncito. Ahora, lo que sí no debemos hacer, no estoy de acuerdo en absoluto, es el botar lateralmente. Donde vayan ustedes a ver muchos proyectos que se han construido, se ha botado material de manera lateral, es decir, tenemos nosotros el cerro así, el proyecto, vamos a hacer acá, digamos, no, haremos un corte total, así el proyecto, acá, ¿no? Todito esto de aquí, corte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen con este material? Lo botan aquí a un lado. No, no creo que sea correcto. Hemos contaminado demasiado nuestras quebradas. Si dibujamos un poquito mejor esto, un terreno que sea así, aquí abajo hay quebradas, hay ríos, ¿sí? Las partes más bajas, siempre hay agua. Entonces, si la vía es chiquitita, aunque sea, diríamos, a escala, digamos, un dibujo chiquitito, casi ni se nota el movimiento de tierras, digamos, acá, así chiquitito. Todo este material que se va botando en los kilómetros de proyecto, se va a ir depositando aquí abajo. Entonces, tendríamos que analizar en la parte ambiental, que el ingeniero encargado de la parte ambiental nos garantice que aquí abajo no vamos a dañar ecosistemas. Vayan a pasear, vayan a ver proyectos donde se ha botado lateralmente. Un proyecto reciente es en el camino, digamos, a Misque, ¿no? Es en la Y de la integración. Entonces, carretera o camino a Misque, vayan a ver, se ha botado lateralmente y se nota abajo los productos de la voladura. Entonces, eso no se va a recuperar rápidamente porque las quebraditas, los ríos que hay abajo no tienen tanto caudal, ¿no? Entonces eran lugares muy bonitos a la vista, pero ahora pasamos en el auto y solamente vemos rocas amontonadas en la parte de abajo, ¿ya? Entonces no estoy de acuerdo con eso, salvo que no dañemos un ecosistema, ¿no? Pero a la vista se nota, se ve bastante feo, ¿ya? Bueno, básicamente eso sería el tema de las distancias de transporte. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Una pregunta adicional tal vez? Sí, ingeniero, buenos días, ingeniero. Adelante, Benito. ¿Sí? Con los bancos de préstamo, ingeniero, ¿se hace también este tipo de análisis, Ah, ingeniero? muy bien, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta.
Cuando, a ver, iremos a un caso hipotético de que el material de corte no sea adecuado para el relleno. Podría darse esa opción en primera instancia. El banco de préstamo puede utilizarse para relleno. Entonces, ¿qué pasaría si en nuestro proyecto acá este material de corte sea arcilla expansiva, por ejemplo? Este otro material de corte de acá sea igual una arcilla dispersiva. Bueno, de esa manera no puedo yo utilizar estos materiales para compensar ninguno de estos dos. Entonces tendría que buscar material de préstamo para este relleno, ¿verdad? Si es que no tengo material más adelante. O sea, lo que les decía es que en un proyecto tratemos siempre de buscar material de corte para rellenar. Nos sale siempre más barato, porque producir material en banco es mucho más caro, ¿verdad? Bueno, entonces, en primera instancia, el material que vamos a transportar es del río. Entonces, muy aparte del precio de su producción, que es excavar, tamizar, en muchos casos en el río, debo hacer el transporte. En este caso, entramos al mismo criterio. Tenemos nuestros rangos de precios, vemos dónde está el banco de préstamo, ¿verdad? Lo que decíamos acá en nuestra gráfica, dónde está el banco de préstamo, ¿verdad? Entonces tenemos que transportar desde el banco de préstamo hasta el lugar. Tenemos que pagar dentro de los rangos que nos competen. Sí, muchas gracias por la pregunta. De igual manera, es que ya viene con precios diferenciados. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de carreteras que tenga capa base, capa subbase, usualmente en el ítem de capa base, por ejemplo, ¿sí? Ya viene la producción, el transporte y el colocado, ¿verdad? En el ítem de capa base ya viene todo. La producción, el transporte, no se paga independientemente, ¿verdad? El ítem capa base, capa subbase, ya viene la producción en el río, viene el transporte hasta el lugar del proyecto y el colocado. ¿Qué incluye el colocado? Pues el perfilado, la verificación del nivel correcto y el compactado, ¿verdad? Entonces, son ítems totalmente independientes. Pero es correcto lo que pregunta su compañero, si es que necesitaríamos material para rellenar y no tuviéramos material cercano, ¿verdad? De corte que pueda aplicarse para relleno, sí tendríamos que pagar el transporte como igual un sobreacarreo desde el lugar de producción hasta el proyecto. Muchas gracias, Benigno, por tu pregunta. Muy bien, gracias.